2 de marzo del 2025, el día de hoy, lunes, prácticamente a 24 horas de que abrieran los mercados internacionales, los mercados después de los ataques de Israel y Estados Unidos para eliminar al Ayatollah Khamenei Ali. Yo sé que hasta este momento ya estás hasta aquí lleno de información, hasta aquí lleno de videos y ya estás enterado de todo lo que está pasando, pero nosotros hoy vamos a hablar de por qué el mercado abrió como abrió, por qué tenemos un dólar estadounidense pues prácticamente fuerte, por qué tenemos un oro en calma y por qué se frenó el precio de la subida del petróleo tras haber abierto el domingo incluso con gaps de hasta $5 promedio por barril. Estamos hablando del West Texas International y del petróleo Brent. También lo vimos, esos brincos, lo vimos por ejemplo pues en el mercado de divisas, todo lo que compite con el dólar, tanto en moneda base como en contramoneda. Y vimos la subida miserable de Bitcoin, que apenas recuperó unos cuantos miles de dólares, que normalmente a veces se mueve más por una declaración o por una nota o por algún artículo que sale. Se movió mucho menos cuando, por ejemplo, la guerra, voy a tocar el tema, no me gusta hablar de guerras a mí, pero pues esto es nuestro trabajo, porque pues nosotros trabajamos en los mercados y somos oportunistas, si quieres somos rapiñeros, si quieres llamar así, pero esto es lo que hacemos y ahorita nosotros rapiñarlo, pues cuando se vino la guerra de Rusia con Ucrania, nosotros rapiñamos lo que fue el oro, devastamos lo que fue el rublo, nosotros nos dejamos ir por el oro, nos dejamos ir por el petróleo, cuando también se vino la primeros ataques entre Israel e Irán en el 2024, cuando el dólar, el petróleo casi vuelve a superar los $100 también. Y aparecía la primera amenaza del cierre del estrecho de Hormuz. Todo ese tipo de información nosotros tenemos que estar al pendiente, porque si bien aquí en Trader Dólar siempre les damos un contexto, les podemos decir si subió o baja, y nosotros hacemos, obviamente operamos en cuenta real, tomamos estas decisiones, es lo que hacemos nosotros, y nos basamos mucho en lo que es calendario económico, pero ahorita el calendario económico pasa a un segundo término. Ahorita estamos viendo ataques, desgraciadamente, que afectan a la población civil, estamos teniendo la pérdida de vidas innecesaria que tienen estos cuates que siempre se agarran a misilazos, caiga quien caiga, y eso es prácticamente lo más doloroso de todo esto. Pero nosotros como traders pues tenemos que estar depurando toda esa información y esperando cuáles son las reacciones. Y hoy tenemos un dólar que, si bien ponemos cuadro diario, tuvimos una subida prácticamente de todo el día, desde que abrió la sesión al día de ayer hasta que quedó prácticamente muy alcista. Es una vela bastante alcista, tocan prácticamente máximos en 98.63. Bueno, lo mismo tuvimos en el oro, tuvimos unas velas más pequeñas. ¿Por qué se fortaleció más el dólar en vez del oro? Es lo que vamos a hablar ahorita en este video. ¿Por qué tuvimos un brinco en el petróleo y ahorita tenemos un pequeño, pues parece más que nada una peonza, parece más que nada una vela de indecisión ahí después de haber brincado al cierre del mercado de los 60 y tantos promedios que teníamos, 63, 64 promedio, brinca hasta los 73 y ahorita se mantiene ligeramente por arriba de los 70. Y te estoy hablando también que lo mismo vimos en el Brent, un Brent que rompe por arriba de los 73 y va y toca los 80, casi los $81 por barril. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se frena? ¿Por qué, si el tema bélico siempre para los mercados es combustible puro? Lo vimos en la guerra bueno, la operación especial que Rusia le aplicó a Ucrania, que esa pues prácticamente ya nadie habla de ella, aunque sigue ahí latente por todo lo que pasó con el tema de combustibles, por todo lo que pasó con tema de sanciones. Vimos a un dólar estadounidense de repente en momentos debilitados, vimos a un oro bastante alcista, vimos un precio del petróleo subir demasiado, por obviamente pues que sale el petróleo ruso del mercado, y bueno, tuvimos reacciones momentáneas. En esta ocasión es completamente diferente. Si bien hay repercusiones económicas, sí las va a haber. ¿Por qué? Porque el estrecho de Hormuz es eh, el principal dato de ahorita. El estrecho de Hormuz es lo que va a marcar la agenda macro si se llega a cerrar, y qué van a hacer si lo cierran para liberarlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha habido ataques de Irán a petroleros, creo que hay uno que se llama Skylight, que fue el que vi yo hace rato, que ya atacaron un petrolero con bandera no sé de qué país, pero ya lo atacaron.
Se dice que, bueno, por ejemplo, los países ya líderes en petróleos que se mantenían neutros, bueno, ya estarían dispuestos a enviar sus armadas para que no haya este cierre. Digamos que lo cierran. Ahí es donde empezarían los problemas. ¿Por qué? Aquí es, aquí es donde te puede afectar el tema del petróleo en la guerra. El tema del petróleo en la guerra es muy simple. Si Irán logra cerrar el estrecho de Hormuz, que dudo mucho que lo dejen que lo haga un par de días antes de que lo abran, pues afectaría el precio de la energía mundial. Todo se mueve con energía, o transporte, utiliza energía, que viene siendo el petróleo. Hay países como por ejemplo México, que ahorita parte de la energía que genera la hace con diésel o la hace con combustibles. Los aviones se mueven obviamente con combustible derivado del petróleo. Obviamente pues también la infraestructura por tierra se mueve igual, las locomotoras se mueven igual. Todo esto al momento de ser interrumpido las cadenas de suministro, pues obviamente ya no se puede abastecer y empieza a hacer lo que dicen empieza a golpear las cadenas de suministro. China, primero que nada, pues sería el primer principal, pues sería China, la afectaría si China no puede exportar, que es prácticamente su actividad principal en la manufactura, pues empezaría a un efecto dominó, ¿no? Se empezaría a tener interrupciones, dejarían de suministrar cosas, comenzarían a encarecerse los productos y por ende pues la inflación comenzaría a subir, todo nos empezaría a costar más caros, los bancos centrales tendrían que empezar a subir las tasas, esto haría que las bolsas cayeran al estar más caras de los préstamos, las divisas se empezarían a subir de precio, por ejemplo en el caso del dólar, pues obviamente con este tema lo más probable es que si continúa y este escenario se da, dejen de bajar los tipos e incluso si la inflación comienza a repuntar en Estados Unidos, pues la Reserva Federal se ve obligada a volver a subir tipos de interés y esto haría que el dólar comenzara a subir de precio y las bolsas estadounidenses comenzaran a caer. Por ende, los activos se moverían prácticamente a lo que es oro, lo que es plata, lo que es, obviamente, pues la gente, los inversores volverían a ver el precio del petróleo y también activos como Bitcoin comenzarían a tomar relevancia como cuando se hizo la apertura de pandemia, ¿se acuerdan? Cuando en aquel momento también el dólar, creo que el máximo histórico fue de 120 y tantos dólares por barril con la guerra de Rusia a Ucrania, creo que llegó por encima por este pánico de la interrupción de la cadena de suministros por falta de combustibles, pues prácticamente esto sería el escenario que estaríamos viendo en los próximos días. Así que, bueno, vamos a ver ahorita lo que está pasando. Sí, con esto de la guerra, con esto de los ataques de Estados Unidos a Israel, el dólar se fortaleció. Sí golpeó al dólar peso mexicano, que prácticamente pues ya lleva 3 jornadas alcista, pero es el menos golpeado. A diferencia, por ejemplo, del euro. El euro que sí tiene amenaza directa por parte de Irán. Ya hubo por ahí unos ataques y unas declaraciones de Ursula von der Leyen porque atacaron a sus aliados. Y prácticamente pues no es lo mismo que el dólar de Canadá que se mantiene ahí como el peso mexicano. La libra también fue golpeada, mira como cae. Ahí son diferentes escenarios, cada uno hay que moverlos. Lo que viene siendo oro, te lo decía, y plata, ahí esperando qué va a pasar para ver si continúan avanzando. Mientras las energías, pues después de esas aperturas, tanto el West Texas como el Brent, pues ahí nada más en las aperturas manteniéndose, esperar a ver qué va a pasar con el estrecho de Hormuz. Así que sí, calendario económico pasa un segundo término, así que sí, peso mexicano es uno de los que podría estar ahí esperando a que pues empiecen a haber reacciones, sobre todo con el dólar estadounidense. Somos daño colateral nosotros, a pesar de que no estamos involucrados, somos daño colateral porque pues obviamente cotizamos mucha de nuestra economía en dólar estadounidense y prácticamente dependemos mucho también de los precios del petróleo internacional. ¿Sale? Entonces ya podemos hablar de las siete magníficas. Bueno, pues ellos prácticamente ahorita no están más que un poco beneficiados por, pues obviamente por la manufactura o por la, ¿cómo te digo? Porque obviamente pues se fortalece la industria, ¿no? Tanto armamentística como logística, como pues toda la industria de Estados Unidos podría tener un auge bastante grande durante esto de la guerra, pero pues también hay que ver qué va a suceder en los próximos días. Pero sí, el rey, el día de hoy, después de los ataques al Estado Islámico y a la eliminación del Ayatollah, es el dólar estadounidense. El oro el oro y la plata se mantienen ahí esperando, mientras que el West Texas, después de haber abierto con ese gap, y también el crudo Brent,
Después de ahí se frenaron esperando reacciones en el estrecho de Hormuz. Y bueno, las divisas, perdón, Bitcoin, pues ahí mediocremente gana más con un discurso de Trump, ¿eh? Y bueno, pues lo que es peso mexicano, lo que es dólar de Canadá, son los menos golpeados por el dólar, a diferencia del euro que cae y la libra esterlina. El capital, obviamente, el franco suizo, pues pum, ¿no? O sea, el franco suizo como refugio seguro, pues ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a esperar. Calendario económico pasa a segundo término. Peso mexicano se pone en una zona interesante de compra. Vamos a marcar 17.20. Yo creo que nos volvemos a subir porque pues hemos hecho varias compras ahí, nos ha ido bastante bien esta semana, pero vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días. Así que bueno, pues qué es lo que vamos a esperar, que se desarrolle la información. Es todo, hay que estar atentos. Nosotros estamos fuera de mercado esperando una oportunidad, como te decía al principio del día, sí, dinos rapiñeros, díganos oportunistas, díganos como quiera, pero somos traders de dólar y somos traders que de esto vivimos y le hemos enseñado a la gente que nos sigue que hay que ser oportunistas. Para nosotros no aplica el río revuelto ganancia de pescador. No, señor, para nosotros implica ver hacia dónde va la corriente y seguirla. Nunca vamos a ir contra corriente, nunca vamos a ir en corriente revuelta. Siempre vamos a nadar a favor de corriente. Nadar es muy diferente que pescar, porque nosotros, bueno, tu cuenta es dinero que está dentro de la marea, y si te metes en turbulencia puedes perder tu cuenta, y si vas contra tendencia puedes perder tu cuenta, pero si sigues a favor de tendencia o a favor de las noticias, aunque seas pro Palestina, aunque seas pro Islam, aunque seas que estés en contra del dólar estadounidense, no quiere decir que el dólar estadounidense no vaya a ganar. Si estés a favor del peso mexicano, ten mucho cuidado. Yo soy la cuarta transformación y yo no quiero. Bueno, te va a costar. No seas fanático, no seas radical, sé trader o dedícate a otra cosa. ¿Sí? Si el dólar estuviera débil, vámonos con el dólar, con cualquier otra divisa y dejemos el dólar de lado. Pero en este momento el dólar se perfila para recuperar un poco de terreno. Pero si hay algún arreglo o hay algún cambio, todo volverá a como estaba antes de este fin de semana. Y por lo pronto nos vemos mañana. Nos vemos mañana para seguir dando seguimiento y no te nos vayas a perder en esta oportunidad de subirte a la tendencia y convertirte en un trader de dólar. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes para que no te vayan a agarrar por sorpresa.